Bien, decíamos que a medida que avanzábamos con el tema de los paradigmas de investigación de Google y Lincoln, ya veníamos anticipando un poquito y spoileando en cierta manera dos formas o dos maneras de abordar una investigación, ¿sí? Lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿sí? En esta asignatura la, el programa, digamos, está dividido en tres partes. El primero es un tronco común, ¿sí? Que es esto que estuvimos viendo, que hace referencia a la ciencia, ¿sí? A la ciencia, a la investigación, al conocimiento, a los paradigmas de investigación. Y en la segunda y tercera unidad vamos a tomar, digamos, esta división o esta distinción que hay entre lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿sí? En la unidad 2 vamos a hacer un abordaje de lo que es la investigación cuantitativa, ¿sí? Eh, que, bueno, como una de las, como una de los puntos, ¿sí? De esta unidad 2 tenemos el tema de los supuestos epistemológicos que sustentan la lógica cuantitativa, ¿sí? Eh, Dentro de la lógica cuantitativa, cuando uno aborda un objeto desde la lógica, desde la lógica cuantitativa, lo que, lo que está haciendo es tratar de obtener información acerca de un hecho, un evento, un fenómeno, ¿sí? Pero esa información se obtiene en términos cuantificables, ¿sí? En términos de cantidades, medimos fenómenos. Por lo tanto, vamos a ver que una de las características es que las, aquellas cuestiones en las que estamos interesados deben ser de alguna manera medibles, ¿sí? Deben ser de alguna manera medibles. Y vamos a ver que medibles también es un concepto bastante amplio, ¿sí? Las mediciones vamos a ver que no son solamente de tipo numérico, ¿sí? Sino que implican casi una clasificación, es la asignación de números, letras, colores, palabras a ciertos eventos o fenómenos que comparten una característica, ¿sí? Eh, entonces, si yo digo, bueno, quiénes son mujeres y varones en este grupo de alumnos, también estoy midiendo, ¿sí? Vamos a ver que el concepto de medición se amplía, ¿sí? Desde el sentido común, por ahí la medición la entendemos muchas veces como medir cantidades numéricas, ¿sí? ¿Cuántos litros de agua le caben a una botella, por ejemplo? Pero vamos a ver también que, bueno, la medición a nivel metodológico implica no solo esto, sino también la clasificación de eventos que no necesariamente poseen cantidades, ¿sí? No siempre poseen cantidades, pero eh, entonces lo que se hace es abrir un poco el abanico de posibilidades, ¿sí? Para que desde la investigación cuantitativa se puedan también investigar otro tipo de fenómenos, ¿sí? Bien, eh, dentro de estos supuestos epistemológicos que sustentan la lógica cuantitativa, ¿sí? Eh, entramos en lo que es el paradigma pospositivista, básicamente, ¿sí? Entramos en el paradigma pospositivista, es decir, desde la lógica cuantitativa, muchas veces el abordaje de la realidad se da desde el punto de vista de que hay una realidad y que tratamos de conocerla, aunque sabemos que vamos a estar siempre con un sesgo, ¿sí? Vamos a tener siempre presente algún sesgo por los instrumentos con que evaluamos esa realidad, eh, por las características mismas del investigador, por la variabilidad de los datos siempre que tenemos, ¿sí? Entonces, no vamos a acceder a la verdad como pasaba en el positivismo, sino que en este caso la lógica cuantitativa está apoyada principalmente en lo que sería el paradigma postpositivista, ¿sí? El paradigma postpositivista. Entonces, ontológicamente, ontológicamente se concibe a, se concibe a una realidad única, ¿sí? A la cual nos acercamos a partir de la investigación, ¿sí? Pero que siempre la estamos bordeando, nunca llegamos a conocerla tal como es. A nivel epistemológico, se plantea un dualismo, es decir, tratamos de ser lo más objetivos posibles, ¿sí? Tratamos de ser lo más objetivos posibles,
teniendo en cuenta que no es posible la total objetividad, ¿sí? No es posible la total objetividad. Lo que sí tratamos de hacer siempre es, bueno, tratar de ir analizando en nosotros mismos como investigadores cuáles son los elementos que pueden estar influyendo, ¿sí?, en esa objetividad, y a su vez dijimos que hay ciertas técnicas para validar la información y ver si estamos obteniéndola de manera objetiva, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, el análisis de la misma información que nosotros obtuvimos por parte de otros expertos, ¿sí? Eh, Cuando uno dice, por ejemplo, mira, yo hice este trabajo, pero no sé si está bien, no estoy seguro si está bien, no querés darle una mirada, no querés revisarlo vos, esas son técnicas para poder evaluar, ¿sí? En este caso, desde el punto de vista de la ciencia, si estamos o no siendo objetivos, ¿sí? Si estamos o no siendo objetivos. Bien, y habíamos hablado también de lo que era el proceso de investigación, ¿sí? Eh, en la unidad uno, en el documento de la unidad 1, mmm, hablamos de, o sea, lo pasamos muy rápidamente, pero hablamos de lo que es el proceso de investigación, ¿sí? Este proceso de investigación, postulado por Sosa y Castro en el 2001, está más fuertemente basado en lo que es el proceso de investigación cuantitativa, ¿sí? El proceso de investigación cuantitativa. Hay cuestiones que son comunes hay cuestiones que son comunes a la investigación cuantitativa y cualitativa, ¿sí? Y una de ellas es el inicio de todo, ¿sí? Es decir, el problema de investigación, el planteo del problema, ¿sí? Van a tener diferentes nombres, según el proceso sea cuántico o cualitativo, el nombre va a cambiar, de las fases, el nombre de los pasos va a cambiar, pero en este sentido, eh, hay cuestiones que son necesarias, ¿sí? Y una de las cuestiones que son necesarias, es el problema de investigación, ¿sí? Eh, Toda investigación arranca, surge, se inicia y se desarrolla si hay un problema de investigación presente. Y un problema de investigación, en este caso, podemos entenderlo así, muy a grandes rasgos, como una situación, un fenómeno, un hecho, ¿sí?, para el cual o bien no tenemos respuestas o bien nuestras respuestas pueden ser insatisfactorias, ¿sí? Las respuestas que tenemos pueden ser insatisfactorias. Entonces, eh, tenemos que buscar otras soluciones posibles, ¿sí? Tratamos de mejorar lo que tenemos hasta el momento o desarrollar una respuesta, desarrollar una investigación para encontrar una respuesta, o sobre la respuesta que tenemos tratar de hacer desarrollo para encontrar algo más efectivo, ¿sí? Algo que nos venga mucho mejor. Entonces, eh, en ese sentido, el problema de investigación es el que da origen a la investigación. Si no tenemos un problema, si no nos planteamos una situación como problemática, no la vamos a querer investigar, no la vamos a querer modificar, no porque no tengamos intenciones, sino porque no se nos presenta la necesidad, ¿sí? No se nos presenta la necesidad, porque lo vemos como algo resuelto, ¿sí? Entonces, por otra parte, vamos a ver también que es importante eh, dentro de la primera parte, ¿sí?, dentro de la primera parte de una investigación, buscar información siempre, buscar información. Es decir, nosotros identificamos el problema, en esta etapa identificamos el problema, vemos de qué se trata, pero a su vez también tenemos que buscar información sobre ese tema o problema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Puede que al leer la bibliografía disponible, ¿sí?, al leer la bibliografía disponible sobre la temática o sobre el problema, esa pregunta que nos estamos haciendo nosotros, para la cual no tenemos respuesta, esté respondida en alguna publicación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Nada, resolvemos la pregunta y no iniciamos la investigación. Es decir, si el problema de investigación es una pregunta, o sea, o se constituye por un hecho, fenómeno para el cual no existen respuestas y nosotros buscamos en la bibliografía y encontramos la respuesta, significa que entonces no estamos frente a un problema de investigación, ¿sí?
No estamos frente a un problema de investigación, era simplemente un problema de desconocimiento que teníamos nosotros, pero no es un problema de investigación. Los problemas de investigación también son aquellos que acaparan la atención de la comunidad científica, son importantes, tienen relevancia para la comunidad científica. Por eso ustedes cuando presentan una tesis, ¿sí? Cuando ustedes presentan una tesis, ¿qué es lo primero que tienen que presentar? Antes de la tesis, antes del trabajo final. ¿Qué es lo primero que se presenta? ¿Saben? ¿Están pensando ya en la tesis o no? El plan, exactamente. El plan. ¿Y por qué está la necesidad de presentar un plan y no directamente pasar a la tesis? ¿Por qué les parece a ustedes que hay que presentar un plan antes de una tesis? No se descuiden, no se descuiden, que cuando quieran acordar van a tener la tesis mordiéndolos al lado. Bien, sí, es cierto, por ahí uno lo ve como muy distante. Eh, exacto, bien, bien, Natalia, sí, 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 sí. Eh, y se evalúa si el proceso es viable. Exactamente. A su vez, este otro tipo de cosas, o sea, sobre ese plan se hacen evaluaciones, ¿sí? Cuando hablábamos de la, cuando hablábamos de la tecnociencia, perdón, cuando hablábamos de la tecnociencia, hablábamos de que se desarrollan etapas planificadas, son proyectos que se desarrollan en etapas planificadas. Con la tesis pasa lo mismo, solo que no es por una cuestión de financiación, porque lamentablemente nadie te financia la tesis, pero lo que se hace es por etapas planificadas. Primero se presenta el plan y una vez que el plan está aprobado, uno pasa a la instancia de trabajo final para hacer la tesis, ¿sí? ¿Y por qué? Eh, tiene, varios, tiene varios aspectos, varios puntos para analizar. Eh, Al igual que cuando uno hace una investigación, uno presenta un plan de investigación, un diseño, ¿sí? Que es lo que vamos a tratar de llevar adelante nosotros en este curso. Un diseño de investigación que es como un plan, la planificación, lo que yo quiero hacer, lo que me gustaría hacer, y alguien lo evalúa a ese plan. Entonces, lo evalúa en primer lugar para ver si el problema de investigación está bien planteado, si está bien delimitado, si está formulado de manera clara y concisa, ¿sí? Si no es ambiguo, si, si es factible, si esa investigación es factible, si los objetivos se corresponden, ¿sí? Si los objetivos que nosotros estamos planteando se corresponden con ese problema de investigación, si la situación amerita una solución, si la solución muchas veces ya está disponible, porque uno puede plantear algo como un problema de investigación y el jurado evaluador, digamos que es experto en la temática, decirnos, mire, esto que usted se está preguntando acá lo ha respondido este autor en este año, este autor en este año y este autor en este año. Con lo cual ya hay una respuesta, ¿sí? O si no, también podemos evaluarlo desde el punto de vista del tipo de problema que estamos planteando, ¿sí? Es decir, por una parte hay problemas que competen a la ciencia y problemas que no competen a la ciencia, ¿sí? Es decir, tenemos, Profe, ¿sí? disculpa que le interrumpa, una Sí, pregunta. dime. Con respecto a la tesis, Sí. ¿quién evalúa el plan? El plan generalmente, a ver, yo tengo la experiencia desde psicología. Generalmente el plan de tesis va a dar al área del director de la tesis, ¿sí? Y ahí la coordinación del área del director o directora de la tesis selecciona a alguien o postula a alguien, algún docente, digamos, que reconozca de la temática para que haga la evaluación del plan. Mm, Generalmente es un solo docente, ¿sí? Es decir, mm, a mí me ha tocado, por ejemplo, evaluar planes de tesis, pero generalmente ese docente que evalúa el plan de tesis después forma parte, junto con otros dos docentes más, del tribunal evaluador, ¿sí? Pero el plan es evaluado, o sea, llega al
al departamento al que corresponde el director o directora de la tesis, ¿sí? Y de ahí la coordinación lo distribuye y lo asigna, o el mismo departamento, perdón, el mismo departamento asigna a un jurado, digamos, para evaluar el plan. Entonces, sobre esa evaluación del plan, se da paso, digamos, a la realización del trabajo final o se sugieren correcciones. O se dice, no he escuchado yo ningún caso, pero se puede también llegar a decir, miren, esto no es una investigación, por ejemplo. ¿Sí? O sea, pero ese sería el plan. Claro, exactamente, Ah, exactamente. ah, Lo que pasa es ah, que, ya veo. digamos, por qué se evalúa el plan? Por estas cuestiones de, bueno, ver si el problema de investigación está bien planteado, si es factible, si es viable. ¿Por qué? Porque si no fuera viable o si no fuera factible, por ejemplo, ¿sí? Entonces te detienen en ese mismo momento la investigación y no tenés que salir a tomar datos, a analizar, a evaluar, ¿sí? Entonces, digamos, lo que hace es acortar el proceso y orientarlo un poco mejor. Muchas veces te dicen, bueno, esto no es un problema de investigación, para convertirlo o para transformarse en un problema de investigación tendría que tener tales características y te orientan un poco, ¿sí? Es como si yo les dijese, por ejemplo, bueno, mi tesis, mi tesis va a ser sobre eh, nada, los efectos que podría tener unos anteojos o auriculares que yo me pudiese poner para leer lo que piensan las demás personas. Y uno dice, bueno, eh, como planteo es muy florido por ahí, pero en realidad no es una investigación factible porque yo no tengo el instrumento para poder evaluar eso. No tengo, ese elemento que yo estoy planteando no está creado, no existe, no está hecho, no es factible de llevarlo adelante. ¿Sí? En ese caso sería porque hay una herramienta inexistente, pero también podría plantear, por ejemplo, no sé, eh, mm, evaluar, evaluar el tipo de comunicación, ¿sí? El estilo de comunicación predominante en todos los niños de la secundaria del mundo. Y uno dice, bueno, sería genial, pero no es posible, ¿sí? Y menos en el contexto de una tesis. Porque por los tiempos, por los recursos, porque cuando yo termino de evaluar, cuando yo termine de evaluar, se me van a haber escapado algunos de la población, porque algunos que eran, si yo voy a trabajar con niños, por ejemplo, cuando yo termine de hacer la evaluación, algunos que eran niños ya van a ser adultos cuando yo llegue a evaluarlos. Entonces ya pueden haber cambiado los estilos de comunicación. Entonces, ese tipo de cosas hace que no sean factibles, que no sea posible llevar adelante esa investigación. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ser detectado dentro del plan. ¿Sí? Tiene que ser detectado dentro del plan. En algunas investigaciones, por ejemplo, no sé, ¿qué podría ser? No sé, se, en algunas investigaciones relacionadas con salud, en el caso de los alumnos de medicina, por ejemplo, me ha pasado que plantean investigaciones donde para poder realizar esas investigaciones, ¿sí? O en fono, por ejemplo, necesitan, bueno, plantean la realización de una audiometría a un grupo de niños de un lugar determinado. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿vos tenés acceso a un audiómetro? Y no, realmente no. ¿Te prestan un audiómetro para hacer esto? No, no me lo van a prestar. Bueno, entonces no es posible llevar adelante esa investigación, ¿sí? Porque pues, no contamos con los recursos tecnológicos para poder evaluar esa variable que es el corazón de la tesis, ¿sí? Entonces, en lugar, uno hace ese tipo de preguntas, ese tipo de cuestiones cuando evalúa el plan, ¿sí? Y lo que planteaba Natalia, para no perder el tiempo con una investigación que no sirve, claro, ahí se evalúa la, digamos, la importancia del tema a investigar también, ¿sí? La importancia del tema a investigar. Eh, si yo estoy planteando, no sé, a ver, a ver, y voy a plantear una estupidez, pero eh, ¿cuál es la mejor manera de sacarse un chicle de la zapatilla, ¿sí? De la suela de la zapatilla? La comunidad científica no se va a enloquecer demasiado, ¿sí? No se va a enloquecer demasiado. Y si nosotros lo planteamos como una tesis,
no sé en qué disciplina podría llegar a ser un tema interesante, ¿sí? Es decir, debe tener un impacto en la comunidad científica. Por otra parte, sirve también para que, a ver, y esto sí me pasó a mí, esto sí me pasó a mí. Yo en algún momento tuve que corregir un plan de tesis, donde en el plan de tesis uno vuelca el contexto de la situación, presenta la situación, esa situación te lleva a un problema, una pregunta, problema de investigación, y después uno brinda lo que se llama el marco teórico y los antecedentes, ¿sí? Es decir, brinda información teórica del tema y algunas investigaciones que se han realizado, ¿sí? Entonces, claro, al leer la pregunta de investigación y después leer los antecedentes de investigación, me daba cuenta que esa pregunta ya estaba respondida porque se habían hecho investigaciones sobre ese tema, ¿sí? Y en el marco teórico también. Es decir, había la respuesta a la pregunta problema estaba en la misma información disponible en, en libros, en repositorios, en papers. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasaba es que ese problema de investigación no era en realidad, sí, no era un problema de investigación como tal. Era una duda que tenía la persona, pero que no, inclusive, sí, tuvo que modificar, en realidad lo que tuvo que hacer es modificar la pregunta problema, porque eso ya estaba respondido, ¿sí? Eso ya estaba respondido. Es como, nada, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿Sí? Entonces, eh, ya tenía una respuesta, no tiene sentido hacer una investigación. Entonces lo que tuvo que hacer es torcer justamente el problema de investigación y llevarlo por otro lado, donde no hubiese una respuesta, ¿sí? Pero sí, básicamente tuvo que hacer una investigación de vuelta. Pero por eso lo que tuvo que hacer no fue toda la investigación de vuelta, sino el plan, ¿sí? La primera parte, solo la primera parte. Entonces por eso también es importante que la investigación esté desarrollada en estas etapas, ¿sí? Que haya una etapa de planificación. Ahí en el momento del diseño, cuando nosotros planteamos los pasos para una investigación, nosotros estamos planteando el problema y después dentro del diseño la planificación. Entre la planificación y la ejecución existe un corte en casi todas las universidades que es, bueno, hasta acá, hasta la planificación, llega el plan de tesis que nosotros presentamos. Si esto está aprobado, entonces ahí podemos salir a campo a recolectar los datos y después dar una respuesta al problema y armar el informe, ¿sí? Pero la función de eso, de la evaluación en esta etapa, es justamente que no salgamos a trabajar sin sentido, ¿sí? Que no salgamos a trabajar sin sentido. Es más, de hecho, en otras universidades hay inclusive un corte acá, en el planteo del problema. Es decir, uno simplemente presenta como lo que se denomina anteproyecto, ¿sí? Como un anteproyecto, y el anteproyecto consiste en plantear un tema de investigación y un problema, ¿sí? Llegamos solamente hasta el problema. No planteamos ni los objetivos, ni las hipótesis, ni la unidad de análisis, ni las técnicas que vamos a usar, ¿sí? Sino planteamos, bueno, dada esta situación, la pregunta que orienta esta investigación es la siguiente. Pum, y se plantea la pregunta problema, ¿sí? Entonces el jurado dice, no, mira, este tema ya fue investigado. No importa cómo lo abordes, cuál sea tu objetivo, cuál sea la unidad de análisis, ya fue abordado, ¿sí? Entonces cambia de tema. O te pueden dar vía libre y te dicen, bueno, sí, este tema no ha sido investigado hasta el momento, entonces arma el plan de tesis, ¿sí? Arma el plan de tesis, o protocolo le llaman al plan. Entonces, la idea, ¿sí? La idea es que justamente, y muchas veces más que todo cuando uno hace una tesis, ¿sí? Uno a veces no sabe bien dónde buscar, ¿sí? Para dónde correr. Entonces, por eso hay ciertas eh, bases y repositorios, ¿sí? Que contienen las últimas investigaciones. Pero a su vez también tenemos otras fuentes, ¿sí? En la universidad nosotros tenemos el buscador de la biblioteca, por ejemplo, ¿sí? Entonces en el buscador de la biblioteca nosotros podemos saber, nos puede conducir a ciertas tesis. Obviamente, bueno, en este momento no sé cómo se está haciendo porque las tesis no te las prestan, las tenés que ver ahí en el lugar, pero,
pero podemos por lo menos orientarnos a partir de los títulos, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha estado investigando en las tesis y saber si el tema que nosotros planteamos está ya investigado o no, ¿sí? Muchas veces también se pueden hacer lo que se denominan actualizaciones, es decir, eh, que la originalidad de nuestro trabajo esté en replicar un trabajo anterior, pero con datos actualizados, ¿sí? Con datos actualizados. Entonces, podríamos preguntar, no sé, cuál es la opinión que tenían las personas sobre la ley de medios al momento, antes de sancionarse, ¿sí? Y podemos preguntar ahora, orientarlo por el lado de, bueno, cuál ha sido el impacto de la ley de medios en los últimos 5 años, por ejemplo, ¿sí? Entonces, o en los últimos 3 años. Entonces, de esa manera, nosotros estamos retomando una investigación anterior y actualizando esa información. ¿Por qué? Porque después al momento de decir, bueno, estas fueron las consecuencias de la ley de medios, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, y ahí hacemos la comparación con lo que la gente pensaba antes de que se aprobara la ley de medios, por ejemplo. ¿Sí? Queda más o menos claro. Sí, sí, sí. Bien, 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 bien. Entonces, bueno, en este caso, ¿sí? Nosotros vamos a entrar con lo que es la investigación cuantitativa, o el proceso de investigación cuantitativa. Y para ello, ¿sí? Para ello empezamos con bueno, los supuestos epistemológicos que ya los hemos mencionado, ¿sí? Que son los que hacen al pospositivismo, ¿sí? Al pospositivismo. Eh, y vamos a entrar, me gustaría entrar un poquito con esta cuestión del problema de investigación, ¿sí? Con el problema de investigación. El problema de investigación, eh, dijimos que es el que da origen, ¿sí? Es el que da origen a la investigación, y lo vamos a tomar en este caso desde la perspectiva de Juni y Urbano, ¿sí? Que son dos libros, el libro 1 y el libro 2, que yo se los voy a estar subiendo en breve al aula virtual, ¿sí? En este caso es parte del capítulo 1, se denomina el problema de investigación, y si bien no voy a profundizar tanto, porque tenemos las dos lógicas para dar, vamos a tratar de rescatar los aspectos principales, ¿sí? Eh, lo que decíamos hace rato. La primera tarea que debe enfrentar el investigador es la de conceptualizar el problema de investigación y darle una formulación adecuada, ¿sí? Pero eso va a requerir múltiples actividades por parte del investigador, ¿sí? La formulación de este problema de investigación supone una indagación y una reflexión. Es decir, preguntarse a sí mismo, preguntarse a sí mismo, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? Y reflexionar acerca de la profundidad que le voy a dar a esa pregunta. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más adelante que cuando uno, eh, cuando uno va a plantear un problema de investigación, ¿sí? Tiene que empezar a jugar en cierta forma con lo que uno conoce de sí mismo, ¿sí? ¿En qué sentido? Fíjense, hagamos un, hagamos un pequeño ejercicio. Hagamos un pequeño ejercicio. Eh, ¿En qué ámbito les gustaría trabajar a ustedes cuando sean profesores, cuando se reciban? ¿En qué lugar, en qué área? ¿Qué es lo que más les llama la atención? A mí la educación. Me gustaría dar clases Bien, y, e investigar por el lado de la educación y la comunicación. bien, bien, bien. Educación y comunicación. Lilian dice gráfica. Bien, bien. Y gráfica, por ejemplo, ¿a qué apuntaría? ¿A qué estaría orientado? Medios o empresas. Dice Agustina. Ujú. Bien. Ujú. Bien, 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 bien. Bien, entonces, empresas u organizaciones. Bien,
¿Y en qué papel, por ejemplo, Macarena? ¿Con qué funciones? O Agustina, que también habla de medios o empresas. ¿Qué le llama la atención, por ejemplo, del trabajo en, en estos medios, en estas empresas, en estas organizaciones? Es decir, fíjense que lo que vamos teniendo por ahora son como los temas, ¿sí? Si esto lo llevamos a nivel de una investigación, lo que tenemos son los temas, ¿sí? Hay algo que ocurre en los medios o las empresas, en algún medio, en algún diario, en relación a gráfica, ¿sí? Bien, eso es lo que tenemos hasta ahora, ¿sí? Y a partir de ahí nos tenemos que preguntar nosotros, bueno, ¿y qué nos llama la atención? ¿O qué puede convertirse o qué puede transformarse de una situación a un problema de investigación en relación a un diario, por ejemplo, en la parte gráfica, ¿sí? ¿Qué es lo que nos podría llamar la atención? ¿Qué es algo que no tiene respuesta? ¿Qué es lo que me gustaría investigar de ahí? ¿Qué es lo que yo quiero conocer de eso? ¿Sí? Que hasta el momento no conozco. Es decir, lo que estoy tratando de hacer es, empezamos viendo en qué ámbito le gustaría desarrollarse, pero a partir de ahí lo vamos tratando de convertir en una investigación, ¿sí? En una investigación, en un tema de investigación, en un problema de investigación, ¿sí? Y por ejemplo, si yo les pregunto, vamos a poner el caso de Lilian, ¿sí? Pónganse todos en el lugar de Lilian y decimos, bueno, queremos obtener información acerca de la sección gráfica de un diario. ¿Y qué es lo que nos interesaría saber? ¿Qué es lo que nos interesaría saber acerca de eso? ¿Qué objetivos tendríamos, por ejemplo? Es decir, podríamos preguntarnos, por ejemplo, cuáles tienen mayor impacto, ¿sí? Cuáles tienen mayor impacto según el tipo de diario, según la sección, según, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo. Yo podría decir, hay muchos diarios que tienen una sola página color, ¿sí? Que es la portada. Después el resto no, ¿sí? Entonces, ¿tiene algún tipo de objetivo eso? ¿Por qué poner la primera página en color y el resto no? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que es con fines económicos, o sea, para llamar la atención, la portada en color y el resto de las páginas no hace falta. Ujú. No sé, es lo Bien, que creo yo. bien, para que sea el centro del impacto visual. Claro. Exacto, exacto, ¿sí? Eso es. O sea, se van, fíjense que, o sea, el diario no deja de ser una empresa que busca vender, de esta forma. Pero estas son estrategias, ¿sí? Son estrategias que tienen un mayor impacto. Y uno dice, bueno, uno evalúa costo-beneficio. Yo antes hacía todo el diario en blanco y negro, ¿sí? Bueno, a partir de que empecé a hacer la portada en color y el resto del diario en blanco y negro, gasté, no sé, gasté 100.000 pesos más por mes, ¿sí? Pero tengo ingresos por 200.000 pesos más porque le llama más la atención al público, ¿sí? Le llama más la atención al público y se han aumentado las ventas a partir de esta estrategia, ¿sí? Entonces, ¿sirvió o no sirvió la estrategia? Entonces, a partir de ello, vamos evaluando, ¿sí? Entonces, esa es una posibilidad, esa es una hipótesis que nosotros nos podemos plantear al principio, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que a mí me interesa es decir, ¿cuál era mi problema de investigación? ¿Cuál es el impacto o cuáles son las variaciones en
en las ventas de diario, ¿sí? A partir de cambios gráficos tales como la presentación de la tapa en color, ¿sí? Entonces, eso sería mi problema de investigación, mi pregunta de investigación, ¿sí? La situación, digamos, el contexto, viene dado, bueno, obviamente porque la venta de diarios siempre tiene que aumentar, tratan de que aumente, ¿sí? Pero mi pregunta de investigación sería esta: ¿cuál es el impacto que tiene las modificaciones gráficas de un diario pasando la tapa de blanco y negro a color en la cantidad de unidades vendidas, por ejemplo, ¿sí? Midiéndolo en función de la cantidad de unidades de diarios vendidas? ¿Se entiende cuál es la idea? Vamos tratando de pasar, es decir, partimos de situaciones personales, ¿sí? De lo que le gusta a cada uno. Y de eso está bueno partir, porque las experiencias personales son una de las fuentes de los problemas de investigación, ¿sí? Son una de las fuentes, no es la única, pero es una de las fuentes de los problemas de investigación, ¿sí? Pero queda más o menos claro cómo vamos haciendo este recorrido. Duda. Sí. Eh, eh, ¿Eso se aplica solamente a cosas cuantificables? Como por ejemplo, usted quiere saber cuántos diarios vende por tener la portada en color. Y si yo, por ejemplo, quisiera saber sobre el impacto semiótico de, no sé, de el uso de las letras o de ciertos titulares entre distintos diarios, ¿también entra en este paradigma o no? Bien, no necesariamente cuantitativo. Tal vez el problema que vos estás planteando yo lo abordaría posiblemente desde el punto de vista más cualitativo, ¿sí? Ah, ¿Por qué? Porque ese impacto muchas veces, a ver, una cosa es el impacto en cuanto a cantidad de ventas por unidades de diario vendidas, ¿sí? Que es justamente eso, es cantidades, ¿sí? El impacto se da en términos de cuántos diarios vendía antes en promedio y cuántos vendo ahora en promedio por mes, por ejemplo, ¿sí? Uno espera que con estas modificaciones la cantidad de diarios vendidos sea mayor, ¿sí? Y que esa cantidad sea lo suficientemente razonable como para cubrir los costos de ponerle color a la tapa, ¿sí? Ahora bien, lo que vos decías causa, digamos, el problema que vos estabas presentando, causa un impacto que es más subjetivo, posiblemente, ¿sí? Entonces, yo lo evaluaría, por ejemplo, desde un enfoque más cualitativo, ¿sí? Desde un enfoque más cualitativo, haciendo, no sé, entrevistas a lectores habituales del diario, ¿sí? Entonces ya no necesito saber qué cantidad de personas está de acuerdo o no está de acuerdo, porque no me va a decir mucho, ¿sí? Sino de qué manera le ha impactado, cuáles piensan a nivel subjetivo, ¿sí? Que son las mejoras que ha tenido eh, en la redacción ese diario, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a ver, el enfoque, ¿sí? O el abordaje de tipo cuantitativo o cualitativo tiene que estar de acuerdo con lo que nosotros queremos evaluar, ¿sí? Con lo que nosotros queremos evaluar. A ver, eh, yo podría, por ejemplo, por ejemplo, eh, tratar de evaluar, yo podría, por ejemplo, tratar de evaluar el impacto. Yo podría tratar de evaluar el impacto del cigarrillo en una comunidad determinada, ¿sí? Presentando, cuantificando la información y diciendo, bueno, de tal población el 60% fuma, de este 60% el 74% fuma más de 20 cigarrillos al día, mientras que el 27%, el 26% restante fuma menos de 20 cigarrillos, con lo cual este mayor porcentaje se encuentra con una probabilidad aumentada en 5 veces de desarrollar cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿sí? Eso sería un informe más de tipo cuantitativo. Ahora, yo puedo estar interesado en la temática, ¿sí? Pero indagar, indagar en, bueno, cuáles son los elementos que mantienen a las personas fumadoras, ¿sí? Dentro de lo que es el hábito del cigarrillo,
¿Por qué se mantienen dentro del hábito del cigarrillo? ¿Sí? Entonces, ahí ya no voy a encontrar porcentajes y cantidades, ¿no? Y no me va a importar si son más o son menos los que esgrimen los mismos argumentos, ¿sí? Uno puede decir, porque ya me he acostumbrado a fumar en todos lados y ahora si no fumo siento que no disfruto de estar en ese lugar, ¿sí? Otro puede decir me empiezo a sentir mal si dejo el cigarrillo, cuando dejo de fumar empiezo a sentir que me falta algo y se me empieza a acelerar, tengo palpitaciones, por cuestiones biológicas, por cuestiones de hábito, por cuestiones, ¿sí? Van a ser distintos los argumentos, pero en lo cualitativo no interesa si hay más o si hay menos en favor o en contra de un argumento, ¿sí? Interesan las distintas posiciones, ¿sí? Lo que interesa rescatar es la vivencia que tienen, mientras que en lo cuantitativo, ¿sí? No nos interesa tanto la subjetividad, sino cómo se distribuye ese dato en la población, ¿sí? Entonces, cuando uno aborda un problema, cuando uno aborda una problemática, uno puede elegir, ¿sí? Pero también viene medio determinado por ese mismo planteo del problema. Según como yo planteé el problema, ¿sí? Es si me va a convenir hacer un abordaje cualitativo o cuantitativo, ¿sí? Si yo pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la incidencia de no sé, la incidencia del tabaco, por ejemplo, en, eh, en los distintos grupos etarios de la Argentina? Estoy preguntando por incidencia, e incidencia es un concepto que alude a la cuantificación, entonces lo tengo que encarar desde una metodología cuantitativa, ¿sí? Ahora, si yo pregunto cuál es la vivencia de los fumadores que han dejado el hábito hace menos de un año, ¿sí? Ahí yo estoy preguntando por la vivencia, y la vivencia es personal, es subjetiva. Entonces, en ese caso, me conviene abordarlo desde una metodología cualitativa, ¿sí? Para captar lo que piensa la persona, lo que siente la persona, las contradicciones que tiene muchas veces, ¿sí? Las contradicciones que tiene. Entonces, eh, elegir una metodología cualitativa o cuantitativa, ¿sí? Depende de cómo hayamos planteado el problema, ¿sí? De cómo lo hayamos planteado, de cuáles sean los objetivos que tengamos. Y la elección de la metodología cualitativa o cuantitativa está justamente en la parte del diseño de investigación. Es decir, después de que planteamos el problema, el marco teórico, y, después de los objetivos, digo, ¿sí? Entonces, viene determinado por esto, en cierta manera. Eh, no sé si queda claro. Sí. Bien, 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 bien. Eh, Pero bueno, partimos en todo caso del problema de investigación, ¿sí? Esta formulación dijimos que supone la indagación y la reflexión, ¿sí? Hay que buscar esa información, hay que pensar el problema para que sea factible, para que sea eh, coherente con una situación, que sea necesario resolverlo, ¿sí? Que sea necesario resolverlo. Eh, y tenemos, a ver, apelamos a modelos teóricos disponibles y se propone enriquecerlos mediante el planteo de un problema que aporte nueva información. Es decir, en muchos casos hay problemas de investigación basándonos en una teoría determinada, y ese problema de investigación viene a reforzar muchas veces la teoría, ¿sí? Viene a reforzar muchas veces esa teoría. Por ejemplo, bueno, sabemos que a ver, nos pasaba a nosotros en psicología, que teorías, ¿sí? Muchas teorías psicológicas provenían a veces de otras disciplinas, ¿sí? Provenían a veces de otras disciplinas, tales y conceptos también. El concepto de estrés, por ejemplo, proviene de la física. Entonces, en base a ello se arma una teoría, ¿sí? En base a ello se arma una teoría. Eh, Entonces, muchas veces los problemas de investigación o las investigaciones que nosotros planteamos pueden contribuir a reforzar una teoría que ya está en vigencia, ¿sí?
o a veces pueden aportar pruebas en contra de esa teoría. ¿Sí? Nosotros desconfiamos de esa teoría, la ponemos a prueba y tratamos de tumbarla, digamos. ¿Sí? Tratamos de demostrar que esa teoría no tiene aplicación o no tiene la aplicación que se sostiene que tenía. ¿Sí? Entonces, pero básicamente en ciencia lo que hacemos es esto constantemente, es estos esquemas teóricos que nosotros tenemos, estas teorías que nosotros elaboramos sobre la realidad, las vamos confrontando, ¿sí? Las vamos confrontando para poder saber si nos quedamos con esas teorías o si debemos descartarlas y cambiarlas por otras, ¿sí? Cambiarlas por otras. La formulación del problema de investigación remite a la creatividad, ¿sí? Remite a la creatividad, a la invención. Y vamos a esto, ¿sí? ¿Qué es un problema de investigación? Nosotros ya estuvimos viendo, ¿sí? Viendo un poquito, dimos como una pequeña definición que yo les dije, es cualquier fenómeno, hecho, situación para la cual o bien no hay una respuesta o esa respuesta es insatisfactoria, ¿sí? No existe respuesta o esa respuesta es insatisfactoria. Pero hay muchas definiciones de lo que es un problema de investigación. Una de las cuestiones en las que coinciden distintos autores es que es un obstáculo o una delimitación para poder describir o explicar fenómenos, ¿sí? Para poder describir o explicar fenómenos. O también como una dificultad para acceder a un conocimiento válido de la realidad, ¿sí? Entonces, fíjense, un obstáculo o una limitación para poder describir o explicar un fenómeno. Yo percibo un fenómeno, pero no sé qué características tiene, ¿sí? Desconozco cuáles son las características al interior. O puedo llegar a conocer las características, pero no puedo explicar por qué funciona de la manera que funciona, ¿sí? ¿Por qué funciona de la manera que funciona? Por lo tanto, no puedo actuar sobre ese fenómeno para poder modificarlo, ¿sí? Pensemos en pensemos en, en el cáncer, por ejemplo, ¿sí? Entonces, podríamos pensar, bueno, ¿tenemos respuestas? Sí, algunas respuestas hay, pero son insatisfactorias. Lo que tenemos es una descripción, pero no tenemos una completa explicación, ¿sí? No sabemos exactamente cuál es el mecanismo de producción, ¿sí? En qué medida los distintos factores eh, digamos, se establecen como causas, ¿sí? Un cáncer, de los factores asociados que tenemos. Entonces, tenemos algunas respuestas, podemos describirlo, pero no podemos explicar cuál es el mecanismo o el proceso, ¿sí? Procedimiento. Lo mismo podría ocurrir con, no sé, yo les digo, por ejemplo, bueno, sabemos que hay medios ahora alternativos que están tomando más auge, ¿sí? Los medios alternativos están tomando mucho más auge en la población, sobre todo en este tiempo de cuarentena. ¿Por qué? ¿Por qué les parece a ustedes? ¿Por qué piensan ustedes que estos medios alternativos, la otra vez en la clase anterior me parece que mencionábamos a Twitch, por ejemplo, ¿por qué tiene más impacto, más? ¿Qué les parece a ustedes? Mm, puede ser, puede ser, ¿sí? La información oficial generalmente va por los medios tradicionales, ¿sí? Por los medios tradicionales. Aparte, muchas veces los medios tradicionales tienen una mirada ya consolidada sobre algunos temas, ¿sí? Sobre algunos temas.
los medios tradicionales te dicen qué es lo que vas a ver, en qué horario lo vas a ver, ¿sí? Hay medios alternativos donde uno puede elegir qué ver y cuándo verlo. Entonces, a ver, esto se convierte, ¿sí? Esto se convierte, sí, por acá, en una limitación. Nosotros podemos llegar a tener alguna idea o pensar por qué puede llegar a ser, pero en realidad tenemos una limitación para poder describir, ¿sí? En qué medida los consumidores de medios, ¿sí? Se han volcado más hacia los medios alternativos que abandonando un poco los tradicionales, ¿sí? Y por ahí tampoco tenemos demasiados elementos para poder explicar este fenómeno. Nosotros pensamos que, o podríamos pensar que ha aumentado la cantidad de consumidores de medios alternativos, ¿sí? Pero no podríamos explicar cabalmente cuáles son los fenómenos, sino simplemente tener hipótesis acerca de por qué pueden haberse mudado, digamos, de los medios tradicionales a los medios más alternativos, ¿sí? Y también el problema de investigación es entendido como la dificultad para acceder a un conocimiento válido de la realidad. Es decir, un conocimiento válido es un conocimiento basado en pruebas, ¿sí? Un conocimiento basado en pruebas, eh, que no constituye un prejuicio, por ejemplo, o una concepción, digamos, eh, y como una preconcepción, ¿sí? En la ciencia, un problema de investigación es una dificultad que no puede resolverse en base a la experiencia común y para la cual, esto es lo que yo les decía hace rato, no alcanzan los conocimientos disponibles, ¿sí? O los conocimientos que tenemos sobre el tema, no son suficientemente precisos, ¿sí? Es decir, esto implica que nosotros, cuando estamos haciendo un problema de investigación, tenemos que salir a buscar información del tema, tenemos que salir a leer, ¿sí? ¿Qué se sabe, qué se conoce del tema? ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en un gran tema como la infodemia, ¿sí? Que es uno de los conceptos, eh, para mí creo que es nuevo, el concepto que vino con el tema de la pandemia, ¿sí? Pero ¿en qué consiste este proceso, este fenómeno de la infodemia? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo definirían ustedes? ¿Quién se anima? ¿Cómo definirían ustedes o cómo conceptualizarían qué características tiene bien, 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 un exceso de información falsa, una gran circulación de información, bien, bien, bien. Entonces, dentro de ello, ¿sí? Dentro de ello, eh, ¿cuáles son los mecanismos por los que se produce? ¿Por qué se produce esta infodemia, este proceso de infodemia? ¿Por qué les parece a ustedes que se produce? ¿Cuál es el disparador de esto? Es un término que, ya les digo, surge con la pandemia, ¿sí? Entonces, ¿por qué si antes disponíamos de los mismos medios no había esta infodemia? ¿O no se hablaba de la infodemia? Ujú. Bien, bien, bien. A partir de los medios tradicionales, donde circula mucha información que impacta nuestras emociones y comportamientos, y por la divulgación sin chequear la fuente. Bien, que de eso hablábamos un poquito la otra vez cuando hablábamos del tema de la ética también, ¿sí? ¿Cómo hacemos para saber si una información, a ver, y por eso también la importancia de la validación de la información, ¿sí? En cualquiera de los ámbitos en los que ustedes se desempeñen. Eh, si nosotros información que recibimos es información que emitimos, ¿sí?
en muchos casos estamos dando información que no sabemos si puede llegar a ser falsa, y esto que decían recién, estamos inundando los canales de información que puede llegar a ser falsa y que muchas veces tiene un impacto a nivel emocional, ¿sí? Que muchas veces tiene un impacto a nivel emocional. Es decir, una inundación de información con, con un objetivo más emocional que informativo como tal, ¿sí? Entonces, esos pueden ser algunos de los factores que nos ayuden a describir este procedimiento. Entonces, si ustedes hacen una investigación, acá tienen algunos elementos, ¿sí? Esto ya va perfilando algunos elementos con los que ustedes van a trabajar, ¿sí? Van a tener que indagar sobre las emociones de las personas, van a tener que indagar acerca de este chequeo de fuentes, si se hace chequeo de fuentes o no, de qué manera se hace, cómo se lleva adelante, ¿sí? Dicen donde circula mucha información que impacta en nuestras emociones. ¿Cómo sabemos que es mucha la información? Si ha aumentado la cantidad de publicaciones, por ejemplo, si ha aumentado la cantidad de publicaciones durante un periodo determinado, ¿sí? Respecto a periodos anteriores. Entonces, y si esa información, decía Lilian recién, el exceso de información falsa, ¿sí? Entonces, si esa información está de alguna manera corroborada o no, ¿sí? Si esa información está de alguna manera corroborada o no. Entonces, son elementos que, fíjense que partimos de un concepto, empezamos a ver cómo se define ese concepto, y en la misma definición ya nos va dando elementos para poder evaluarlo o medirlo, ¿sí? Desde una perspectiva cuantitativa, la misma definición que tenemos del concepto nos va dando elementos para poder evaluarlo o medirlo en la población, ¿sí? En las redes sería una divulgación masiva donde cada persona puede ser capaz de ser un usuario que crea contenido, sí, y sin control, porque la mayoría solo comparte sin chequear, más hoy en día que casi toda la gente está conmocionada por la pandemia y asustada por la misma. Exactamente, exactamente, ¿sí? Entonces, si hay datos sobre el aumento del uso de las redes sociales en periodo de confinamiento. Ujú. Sí, sí, que se ha aumentado, se ha disparado fuertemente, fuertemente. Y ese uso, ¿sí? Ese mayor uso, en algunos casos se ha duplicado el uso de las redes sociales, ¿sí? Lleva justamente a esto, a super informarse y super publicar, en cierta manera, sin muchas veces tener la posibilidad, el tiempo, la opción, ¿sí? O las ganas de chequear esa información, ¿sí? Nada, ¿quién no se encontró en algún momento la foto de un perrito perdido que en realidad el perrito se perdió en México? ¿Sí? Digo perrito por poner alguna situación, pero eh, mi tía republicó una foto de un perrito que se había perdido, y cuando uno mira el teléfono al que hay que avisar en caso de que lo vean, el teléfono tiene características, no sé, de otro país, ¿sí? Entonces, eso, ¿sí? Es, digamos, recibir y paletear, recibir y paletear. Leo algo y lo republico, me gusta y lo republico. Entonces, eso es lo que va llenando. Eso, ¿sí? Hace a la actividad, digamos, o nos brinda elementos, nos va brindando elementos para poder evaluar estas variables en las personas que participan de este proceso, ¿sí? Entonces, cuánto tiempo está en Facebook, ¿sí? O durante cuánto tiempo utiliza las redes sociales, ¿sí? Comparado con tiempos anteriores a la pandemia, por ejemplo, con épocas anteriores a la pandemia. Eh, Uno podría llegar a evaluar, por ejemplo, estadísticamente la cantidad de promedio de publicaciones por mes que tiene una persona y compararla con meses anteriores a la pandemia, ¿sí? La cantidad de cosas que le ha puesto me gusta frente a la misma cantidad de cosas en meses anteriores, ¿sí? Y a partir de ahí tratar de concluir acerca del mayor o menor uso de las redes sociales, ¿sí? Entonces, son elementos que desde la perspectiva cuantitativa nos pueden servir un montón. Fíjense que, a ver, eh, yo tenía dos clases grabadas, una de ustedes y una de fono, ¿sí?
grabada en mi computadora, no en el Meet. Estaba grabada en mi computadora. Subí las dos clases a YouTube para poder postearles el video y después me di cuenta que la clase de ustedes estuvimos charlando de cuestiones técnicas de la materia y se empezó a trabar demasiado, entonces dejé de grabar, ¿sí? Porque justamente el programa me estaba entorpeciendo el poder dar la clase. Pero quedó la clase de fono. La clase de fono sí la subí a YouTube y hacía años que no entraba a ese canal de YouTube y cuando vi la pestaña de estadísticas, ¿sí? Cuando vi la pestaña de estadísticas, es increíble la cantidad de información que se saca, ¿sí? A partir de 5 o 6 videos que hay subidos ahí, ¿sí? Entonces, fíjense que esto de el aumento del uso de las redes sociales en el periodo de confinamiento se puede evaluar también en un montón de otras actividades, ¿sí? Yo tengo no solamente la cantidad de visualizaciones, sino que las estadísticas me permiten, ¿sí? Las estadísticas me permiten saber cuánto tiempo ha pasado la persona en promedio de las X cantidad de visualizaciones que se han hecho sobre un mismo video, cuánto tiempo en promedio han estado cada una de las personas, en promedio, ¿sí? Y eso con cada uno de los videos, me tira el promedio de del tiempo de visualización general de mis videos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se hace ahí es cuantificar información, ¿sí? Es cuantificar información y te devuelve un dato que uno después lo tiene que interpretar ese dato, ¿sí? Si le parece mucho, si le parece poco, si le parece bien, si le parece mal. Uno como investigador tiene que interpretar esos datos, ¿sí? Pero el nivel de análisis que están alcanzando los medios de comunicación últimamente asusta casi, ¿sí? Asusta un poco, digamos, porque se están teniendo en cuenta variables que en tiempos anteriores tal vez no tenían impacto, no eran tenidas en cuenta, ¿sí? Entonces, por ese lado va también el tema del problema de investigación cuando decimos que requiere la indagación, requiere la reflexión y requiere la creatividad, ¿sí? Requiere la creatividad. Requiere alguien que se dé cuenta que el tiempo que uno pasa frente a un video, ¿sí? Es importante para captarlo como suscriptor o no suscriptor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese tipo de variables surgen a partir de la creatividad de los investigadores, ¿sí? Más allá de que sea un dato que ya le digo, a mí me asusta un poco, es un dato que brinda información y que mueve, ¿sí? Y que tiene efectos de realidad en el público, porque uno como consumidor, ¿sí? Pues está siendo evaluado constantemente para ver qué es lo que mira, qué es lo que no mira, dónde mira más, o sea, qué tipo de contenidos mira durante más tiempo, y son justamente esos tipos de contenidos los que después son publicitados muchas veces. Entonces, en ese sentido, la investigación la investigación y la tecnología, ¿sí? Ligada a la tecnología, ha avanzado muchísimo, muchísimo, ¿sí? Bien, me fui un poquito de lo que es el problema de investigación, ahora volvemos. Bien, aquello que caracteriza el problema de investigación es que tiene que ser formulado en términos teóricos, es decir, utilizando los conceptos propios de la disciplina o del campo científico particular del que participa el investigador, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo hablaba recién de consumidores, ¿sí? Los consumidores tienen una característica determinada, entonces los términos en que se formula un problema deben ser términos teóricos, disciplinares, ¿sí? No puedo decir los que miran la tele en el problema de investigación, ¿sí? Sino cuando yo hablo de consumidores y después tendré que definir qué entiendo yo por consumidores de medios alternativos, por ejemplo, ¿sí? No puedo hablar de los que ven cosas raras, por ejemplo, o los que ven cosas que antes no se veían, para referirme a los consumidores de medios alternativos, ¿sí? Entonces, el problema de investigación, esto que está así medio como el chiste,
hace referencia a que el problema de investigación, ¿sí?, tiene que estar formulado en estos términos disciplinares, ¿sí? El problema de investigación es esencialmente un problema de conocimiento, es decir, yo trato de generar un conocimiento, ¿sí?, del cual no dispongo, a diferencia de otro tipo de problemas que son los problemas más de tipo prácticos, ¿sí? Un problema más de tipo práctico es aquel problema que intenta solucionar una situación que es como mayor inmediatez, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para aumentar el número de suscriptores, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para aumentar el número de suscriptores? ¿O cómo puedo hacer que el mensaje de la institución para la que yo trabajo llegue a más gente? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer? Entonces, a partir de ahí surgen respuestas que son más de tipo prácticas, ¿sí? Más de tipo práctica. Por ejemplo, no sé, la institución solamente dispone de Facebook. Bueno, listo, armemos un Instagram de la institución, ¿sí? Entonces, empecemos a comunicar también por ahí, ¿sí? Entonces, eso se refiere a un problema más de tipo práctico, pero no es necesariamente un problema de conocimiento, ¿sí? Si lo transformamos en un problema de conocimiento, podríamos preguntarnos entonces, no sé, cuál es el impacto de la creación de un perfil en Instagram para una institución que se dedica a tal tipo de cosas, ¿sí? Entonces, a partir de ahí vemos la cantidad de socios o la cantidad de aportantes que tenía esa institución antes de crearse el Instagram y después, ¿sí?, un tiempo después. Entonces ahí sí tendríamos un problema de conocimiento. Pero, ¿por qué? Porque no apuntamos solamente a resolver nuestra situación de tener más, eh, aportantes, ¿sí?, sino que queremos ver cuál es el impacto de esa incorporación, ¿sí?, a la institución. ¿Queda más o menos claro hasta ahora lo que vamos viendo? ¿O está muy enroscado? No, sí, se entiende, profe. Bien, 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 bien. Bueno, nada, se habrán dado cuenta que me voy por las ramas en muchas ocasiones. Me voy por las ramas y se me estira demasiado la clase, pero trato de volver siempre que puedo al tema que vamos desarrollando, ¿sí? Bien, bien. Acá la pregunta es siempre nos tenemos que preguntar si tengo la información necesaria para actuar y resolver un problema y si existen soluciones que me puedan resolver el problema. Si es así, no necesita realizar una investigación, que es lo que decíamos antes, ¿sí? Si se detecta que no existen conocimientos para solucionar el problema o que es necesario conocer más a fondo la situación, se encuentra entonces frente a un posible problema de investigación, ¿sí? En ese caso, la pregunta necesaria es, y es lo que decíamos al principio, ¿qué quiero conocer yo sobre eso? ¿Qué quiero saber sobre los medios gráficos, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué quiero conocer yo sobre la comunicación, el tipo de comunicación en una empresa o en una institución en particular? ¿Qué es lo que me interesa saber? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de eso puede ser un área problema, un tema, ¿sí? Un tema problema. Pero dentro de eso, ¿en qué estoy interesado yo? ¿Sí? ¿Qué quiero saber de eso? Quiero saber si la comunicación, si las formas de comunicación redundan en, no sé, en productividad, por ejemplo, o en lazos sociales entre los integrantes, o quiero saber, ¿sí?, si la empresa está haciendo llegar, digamos, su visión a quienes participan de ella, o a los clientes, ¿sí? Entonces, dentro de un mismo área problema, pueden surgir muchos problemas de investigación diferentes, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que preguntarnos siempre, ¿qué quiero conocer acerca de esto? ¿Sí? La respuesta que elabora esa pregunta es la base para comenzar la delimitación del problema de investigación. Bien. ¿Cuáles son las fuentes de los problemas de investigación? ¿Sí? Hay distintos tipos de factores, pero entre ellos
por ejemplo, una de las fuentes de un problema de investigación son los intereses personales, que es lo que explorábamos recién con ustedes. Yo les preguntaba recién, ¿qué les gustaría a ustedes? Cuando se reciban, ¿qué les gustaría hacer? ¿Sí? Eso está ligado al interés personal, ¿sí? Al interés personal que ustedes tengan una vez recibidos. Pero también hay problemas de investigación ligados a aspectos subjetivos y biográficos, ¿sí? Es decir, de la vida del investigador, aspectos o situaciones que ha vivido el investigador y que han determinado, ¿sí? Han determinado eh, un cierto interés que lo lleva en otro momento a plantear esos intereses como un problema de investigación, ¿sí? Tal como en algún momento yo les decía, eh, yo conocía muchas personas en la carrera de psicología que iban a seguir o iban a perfeccionarse en psicología diferencial, por ejemplo, y eran personas que habían empezado a estudiar psicología porque tenían, no sé, por ejemplo, un hermano que padecía síndrome de Down, ¿sí? Entonces, la tesis que termina haciendo esa persona es acerca de el- la terapéutica en niños con síndrome de Down. Entonces, fíjense que en esos casos, una investigación está ligada, el problema de investigación está ligado al interés de la persona que tenía relación con su propia historia de vida, ¿sí? Que tenía relación con su propia historia de vida. Entonces, habrán, habrán personas tal vez entre ustedes, otros cuyos familiares hayan tenido alguna vinculación con la comunicación, que hayan sido no sé, periodistas tal vez, o que hayan estado ligados, ¿sí? De alguna manera a la comunicación y que determina en cierta forma o que condiciona también eh, a que ustedes elijan ciertas temáticas que tienen, si es alguien que tiene influencia, ¿sí? Si es gente que tiene influencia. Eh, entonces, muchas veces los problemas de investigación, ¿sí? Muchos problemas de investigación surgen a partir de los intereses personales. Y no solo eso, los intereses personales no son solo una fuente más entre las posibles, ¿sí? Sino que los intereses personales son una de las fuentes más fuertes, ¿sí? De producción de problemas de investigación. Entonces, por eso uno tiene que empezar muchas veces revisando adentro de uno y decir, bueno, ¿qué me interesa a mí? ¿Qué me gustaría hacer a mí? ¿Qué temas me llaman la atención? Y en base a eso surgen muchas veces temas. Y de ese tema, ¿qué me gustaría investigar? Y me gustaría investigar este y este aspecto, ¿sí? En esta población, en esta comunidad y en este momento. A ver cómo se dio ese procedimiento. Bueno, listo, ahí tenemos un problema de investigación ligado a los intereses personales o a la biografía de ustedes o a los aspectos subjetivos, ¿sí? Son elementos que tienen mucha fuerza. Y pensemos también que cuando uno indaga o hace una investigación sobre un tema que a uno le interesa y le gusta, la investigación se torna mucho más fácil, ¿sí? Es decir, cuando uno, voy a poner el caso contrario, cuando uno investiga un tema que no le interesa, tarda mucho más tiempo, se le pasan cosas por alto, no sabe cómo concluir, no sabe cómo interpretar los datos o tiene inconvenientes, ¿sí? Cuando uno estudia o investiga un tema que le gusta, digamos, el despliegue de uno es diferente, muy diferente. Les hago una consulta, ¿han hecho investigaciones antes en otra materia, en alguna otra asignatura? Por más que no hayan sido tan estructuradas, con tanto contenido teórico como esta, sobre investigación. ¿Les ha tocado hacer alguna investigación en otra materia? Yo sí, eh, en materias y en un par de becas y esas cosas, Bien, bien. pero no sé si están bien armados ahora que lo pienso. No, pero pregunto, digo, para saber más o menos si han tenido la experiencia, porque por ahora yo me doy cuenta que vengo hablando de lo teórico, y es distinto cuando han tenido algún tipo de contacto con la investigación, o en la secundaria muchas veces, ¿sí? En la Ah, secundaria, sí, ¿sí? pero siempre más para el lado de lo cualitativo. No, no, al menos en mi caso no he hecho
como nada que sea como un punto de vista cuantitativo. Ujú. Bien, 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 bien. Bien. ¿Y el resto? ¿Alguno ha tenido experiencia en... Hacemos más trabajo de análisis de contenidos? Bien, bien. Ujú. Bien, bien. Pero está perfecto. Es una manera también de investigar eh, donde, bueno, está bien. Quizás no se plantea, Agustina, en esos casos abiertamente cuál es el problema de investigación, cuál es el objetivo, sino que directamente con la información se pasa al análisis. ¿Sí? Están, entran ya de lleno en la parte de la ejecución. ¿Sí? Pero está bien, es parte de la, es parte de la investigación también. Es una manera de hacer investigación. Uno puede reconstruir después hacia atrás, bueno, cuáles han sido los objetivos de ese análisis de contenidos y cuál ha sido el problema de investigación, por qué surgió la necesidad de hacer ese análisis de contenidos. ¿Sí? Bien, ¿en qué materia lo han hecho? ¿Lo han hecho en materia o lo han hecho por su cuenta? Ujú. Bien, 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 bien. Semiótica. ¿Semiótica tienen con Lobo? Puede ser. ¿O me equivoco? Claudio Lobo. Ujú. Bien, sí. Sí, 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 sí. Genial. Bien, bien, bien. Entonces, bien, ¿han tenido entonces algún contacto ya con lo que es si hacen análisis de contenidos? Si hacen análisis de contenidos, es una técnica de análisis de la información. Es decir, recolectan ustedes la información de alguna manera y analizan esa información. ¿Sí? Analizan esa información. Después concluyen en mayor o en menor, con mayor o con menor estructura, con mayor o con menor complejidad, ¿sí? Pero, eh, digamos, lo importante es esto, que ustedes ya han tenido un contacto. Ujú. Bien, 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 bien. Institucional también trabajaron con organizaciones. Y ahí tuvieron que levantar información, recoger información de algo, o hacer observación, o hacer aplicar encuestas, entrevistas, tuvieron que hacer algo por el estilo. Ujú. Recolectar información y hacer una propuesta comunicacional. Bien, 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 ¿sí? Entonces fíjense, esto que cuenta Macarena ahora, ¿sí? Tuvieron que hacer trabajo de campo, recolectar información y a partir de esa información que recolectaron, posiblemente hicieron algún tipo de análisis, ¿sí? Desde el enfoque cualitativo, eso no se preocupen, ¿sí? Es decir, en esta unidad estamos viendo el enfoque cuantitativo, ¿sí? En esta unidad estamos viendo el enfoque cuantitativo, pero en la próxima vamos a ver también algo de lo cualitativo, ¿sí? Las generalidades de los modelos cualitativos, de los enfoques o abordajes. Eh, pero es interesante esto, que ustedes ya tengan también la experiencia de salir a campo, buscar información, y fíjense que en este caso, como cuenta Magdalena, trabajo de campo, tuvieron que recolectar información, ahí en el medio seguramente tuvieron que hacer algún análisis, obtener conclusiones, y a partir de ello una propuesta comunicacional. ¿Sí? Si ustedes tuviesen que enmarcar esto dentro de algún paradigma, ¿sí? Ujú. Si ustedes tuviesen que enmarcar esto dentro de un paradigma, esto que cuenta Magdalena. Trabajo de campo, recolección de información, análisis e interpretación, y a partir de ello una propuesta comunicacional. ¿En cuál nos marcarían? ¿Con cuál les parece que está más acorde? Positivista, pospositivista, teoría crítica, constructivismo.
fíjense que posiblemente tenga algunos elementos de lo que es la teoría crítica, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una propuesta comunicacional que intenta modificar la realidad. Es decir, no solamente se recolecta información y se da un estatus, digamos, de lo que está pasando, lo que está pasando a nivel comunicacional, sino que justamente al hacer una propuesta comunicacional es porque o tal vez no había ninguna explícitamente en vigencia, ¿sí? O la que había no reunía buenas características, ¿sí? Las características deseadas. Entonces, a partir de ello, se realiza esta propuesta comunicacional intentando modificar la realidad de esa institución en la cual estuvieron trabajando, ¿sí? O recolectando información. Bien, entonces fíjense cómo, digamos, a partir de cosas que ustedes ya han hecho anteriormente, ¿sí? Subyacen estas cuestiones que venimos viendo ahora, ¿sí? El tema de los paradigmas, el tema de las herramientas, porque ahí podríamos preguntar, bueno, no lo voy a preguntar ahora, pero podríamos preguntar, bueno, tuvimos que recolectar información, ¿y cómo hicieron para recolectar información? ¿Y qué herramienta utilizaron? ¿Y cómo eligieron esa herramienta? ¿Y por qué les parece a ustedes que esa herramienta eh, era adecuada para recolectar ese tipo de información? ¿Sí? Entonces, uno se va haciendo este tipo de preguntas, las puede ir contestando eh, retrospectivamente, ¿sí? Y darse cuenta que en realidad, bueno, esto que nosotros estamos estructurando muchas veces como el proceso de investigación, en una parte ustedes ya lo han transitado, ¿sí? Lo que pasa es que le estamos poniendo nombres a a las diferentes tareas que han realizado, ¿sí? Eh, pero bueno, uno trata de investigar, uno trata de investigar con mayor o con menor nivel de estructura, ¿sí? Pero trata siempre de investigar, que es esto de, no es otra cosa en el fondo que tratar de darle un sentido al mundo en que estamos viviendo. Entonces, si podemos comprender algo, si podemos describirlo, le podemos dar un mayor sentido, lo podemos asociar más a nuestra propia historia, ¿sí? Lo podemos entender y en algunos casos lo podemos llegar a manejar, controlar, manipular, ¿sí? Entonces, eh, el interés personal, el interés personal muchas veces sirve como una fuente para un problema, para la producción de problemas de investigación. El interés grupal del espacio en el cual trabaja el investigador, ¿sí? Las prácticas institucionales, el perfil de los formadores y las orientaciones teóricas de los investigadores formados de la institución suelen llevar a los estudiantes, tesistas o investigadores a enfocar temas puntuales. Cuando ustedes hagan una tesis, ¿sí? Cuando ustedes hagan la tesis, dentro de poquito, se van a encontrar con que eh, uno de los dilemas que van a tener es que justamente van a tener que buscar un director o directora, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿a quién busco? Y uno busca muchas veces por cuestiones personales. Y dice, bueno, tal profe me gustó, como daba clase, entonces voy a preguntarle si puede ser director. Pero a su vez, la principal característica que debe tener un director es conocer del tema que van a investigar, ¿sí? Y en muchos casos pasa esto, uno busca un director en función del cariño que uno le tiene, del respeto que uno le tiene, del gusto por la forma que tiene el docente, por ejemplo, o un investigador, y el tema de tesis termina, en cierta manera, el tema de tesis termina ligado a la perspectiva de ese investigador, de ese docente, ¿sí? Entonces, esto no está mal, no estoy diciendo que esté mal, me refiero a que puede ser una de las fuentes de los problemas de investigación, ¿sí? Uno dice, bueno, llega el docente y le dice, mire, profe, tengo que hacer una tesis y necesito un director, había pensado en usted, y te dice, bueno, ¿y qué tema vas a investigar? Y todavía no sé. Y mira, yo estoy trabajando con esto. ¿Por qué no te pones a buscar información sobre este tema y vamos viendo qué armamos? Entonces, el problema de investigación a veces está influido por las personas o por el grupo, ¿sí? Por el interés de ese grupo que participa del mismo espacio, ¿sí? Docentes o investigadores que participan de ese espacio, ¿sí? Otra posibilidad es que el problema de investigación surja a partir de información que aún no ha sido utilizada, ¿sí? Información que aún no ha sido utilizada. Por ejemplo, eh, hay muchos, hay muchos informes, ¿sí? Hay muchos informes que son muy
grandes y muy abarcativos, ¿sí? A veces son informes con datos recolectados a nivel nacional, pero se limitan solamente a presentar los porcentajes, ¿sí? En toda la Argentina, tanto por ciento hace la actividad A, el resto hace la actividad B. Eh, mira, los consumidores miran el 20% tal tipo de medios, el 30% tal otro tipo de medios y el 50% restante principalmente un medio de tipo C, ¿sí? Entonces, hay mucha información ahí que queda dando vueltas y que uno dice, bueno, ¿qué pasa si cruzamos la información de los tipos de medios que ven las personas con el tipo de contenidos que buscan? ¿Sí? ¿Qué pasa en esos casos? Y no sé, no se sabe, porque nosotros sabemos, por un lado, qué tipo de medios consumen y por otro lado, qué tipo de contenidos, pero no está ligado en ningún momento una y la otra variable. Entonces, ahí hay información que está disponible y que nadie la ha planteado como un problema, ¿sí? Entonces, a partir de esa información disponible, se puede llegar a plantear un problema de investigación, ¿sí? Puede ser una fuente de problema de investigación. Esa información que aún no ha sido utilizada. Eh, lo mismo por ahí, no sé, por ejemplo, eh, ¿qué podría pensar? En el museo, a ver, eh, en algún museo, ¿sí? Donde haya, entre otras cosas, fichas, muchas fichas, o en alguna biblioteca, en la biblioteca, por ejemplo, ¿sí? En la biblioteca tenemos un montón de información. Vieron que hay muchos de los libros que tienen todavía las fichas puestas detrás, ¿sí? Con el nombre de la persona que pedía el libro, la fecha en que lo pedía. Entonces, a partir de ello, eso es información, ¿sí? Eso es información que está disponible, es muchísima información porque cada libro tenía un juego de fichas, ¿sí? Pero ahí hay muchísima información disponible acerca de personas, tipos de libros, tipos de contenidos en los libros, ¿sí? Y tiempo de uso, ¿sí? Entonces, está bien, a ustedes como comunicadores, a mí como psicólogo, tal vez no nos interesa demasiado hacer el cruzamiento de esos datos, pero una persona que está estudiando, no sé, bibliotecología, por ejemplo, tiene ahí una tesis gigante, una tesis casi doctoral para hacer, ¿sí? Pensando en los tipos de contenidos, los tipos de contenidos consumidos por los alumnos y, y durante cuánto tiempo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones es información que hay disponible, que está disponible ahí, ¿sí? Y que solamente se ha utilizado para el control de las personas que trabajan en la biblioteca, pero que tranquilamente podría utilizarse para hacer un trabajo de investigación, ¿sí? Es información disponible que puede ser origen de un problema de investigación. Por otra parte, otra fuente de problemas de investigación son las demandas de las instituciones u organizaciones para estudiar sobre ciertos temas, ¿sí? Por ejemplo, en estos momentos hay muchas instituciones que están eh, buscando, ¿sí? Buscando, eh, premiando, becando muchas veces investigaciones acerca del COVID, ¿sí? O el uso de las TICs, lo que decíamos también en la clase anterior. Eh, el uso de las TICs, ¿sí? Entonces, eso viene tal vez no sea de nuestro interés el tema, tal vez no haya información disponible, pero sí surge la posibilidad de crear un problema de investigación a partir de la demanda de una institución. Entonces es la institución, ¿sí? Es la institución la que te dice, este es el problema de investigación, ¿sí? Y yo te lo dejo para que vos lo puedas resolver, ¿sí? A cambio de eso, nada, vas a recibir una beca, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí el problema ya como que nos viene armado desde afuera, ¿sí? Y por otra parte, otra fuente de problemas de investigación es la pertenencia del investigador a una línea o corriente dentro del campo profesional o académico. En ese sentido, bueno, yo sí les quería preguntar a ustedes, eh, ¿hay más de, o cuáles son las distintas líneas de pensamiento en comunicación? Les pongo, por ejemplo, en psicología están
a grandes rasgos, así como las dos grandes ramas, son los psicoanalistas y los cognitivos, ¿sí? Después dentro de los cognitivos hay tipos de cognitivos, dentro de los psicoanalistas hay tipos de psicoanalistas. En comunicación, ¿cuáles son los enfoques o las perspectivas que hay en nuestra universidad? No tiene que ver con la división que tenemos nosotros en cuarto, que es cultural y la otra mediática. Bien, bien, eso es. ¿Sí? Eso es. ¿Y a qué apunta cultural y a qué apunta mediática? Así en pocas palabras. La mediática, como lo dice, a los medios, Ujú, y la cultural se va más para el lado de lo que tiene que ver con la comunicación, como desde un punto de vista entre personas, digamos. ujú. Habla como de temas muy variados, pero en sí sería como la comunicación como diálogo, y la Bien, otra más la comunicación como información. bien, bien, bien. Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, fíjense que uno puede estar orientado, ¿sí? Estar orientado a una línea o a otra, cultural o mediática, ¿sí? Entonces, dependiendo de la línea en la que ustedes estén orientados y formados, ¿sí? Y formados, es que van a surgir estos problemas de investigación también. Fíjense que habla de la pertenencia del investigador a una línea o corriente dentro del campo profesional, ¿sí? Que es esto que estamos mencionando acá. Entonces, si uno ha estado formado y termina profundizando en aspectos de mediática, ¿sí? Es muy difícil que haga una tesis de cultural, ¿sí? Sino que sus problemas de investigación van a estar más ligados con, eh, con la orientación mediática, ¿sí? ¿Se entiende cuál es esta fuente de problemas de investigación? Si uno se forma en algo, en una línea, en una perspectiva, los problemas de investigación tienden a surgir en esa perspectiva, ¿sí? Tienden a surgir desde esa perspectiva. Eh, entonces se da una influencia también desde ese punto de vista de la línea, la corriente filosófica, académica que uno elige, ¿sí? Y se refleja dentro de lo que es la investigación. Después, hay factores actitudinales, hay factores actitudinales que hacen también a nuestra relación con el conocimiento, ¿sí? Y esto es bastante interesante, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Sostiene Juni Urbano que en primer lugar hay que desechar la idea de que el problema de investigación nos va a llegar por alguna forma de iluminación mental o espiritual, ¿sí? Es decir, es decir, eh, no se nos va a ocurrir un problema de investigación estando sentados bajo la sombra de un árbol, ¿sí? Eso es lo que sostienen estos autores, sino que dicen que encontrar un problema para investigar es producto de un trabajo sistemático y riguroso. Y hablan de encontrar, nosotros salimos a encontrar, a buscar un problema de investigación. Y ese problema de investigación, ¿dónde lo buscamos? ¿Cómo podemos buscarlo? ¿Cómo podemos salir a buscar un problema de investigación? Si ustedes tuviesen que salir a buscar un problema de investigación, ¿dónde lo buscarían? Además de estas fuentes que vimos ecológico-contextuales, se llama. Y podría ser el campo de interés, o sea, por ejemplo, no sé, en la sociedad, si vamos a comparar o buscar datos. Ujú. Bien, bien, bien. Y, y a partir de ahí ustedes pueden identificar algún interés, ¿sí? Algún interés que ustedes tengan en alguna temática, ¿sí? Pero hasta ahí más o menos lo que vamos teniendo es un tema y después lo tenemos que convertir en un problema, en una pregunta sin respuesta, ¿sí? Pero la cuestión es esta, es lo que decíamos recién, es moverse, no necesariamente de manera física, sino eh, trabajar, pensar, dinamizarse,
¿sí? Para buscar un problema de investigación. El problema de investigación no se me va a ocurrir, no va a decantar por el tiempo que yo estoy esperando, ¿sí? Sino que tengo que yo pensar en esto, en cuáles son mis intereses, como decía Agustina recién, cuáles son mis intereses, ¿sí? Cuáles son mis intereses con respecto a la sociedad para poder idear o crear un problema de investigación. Otra forma es salir a buscar información, ¿sí? Por ejemplo, ¿de dónde sacan ustedes información científica? Si ustedes tuviesen que sacar, exacto, investigando un poco los temas que nos interesen, ¿sí? Como dice Luciana, en base a esos temas que nos interesan, que mencionaba Agustina, eh, vamos y buscamos información, ¿sí? Y de la mano de eso viene lo que yo les pregunto ahora. Si ustedes tienen que buscar información acerca de un tema de interés, ¿dónde la buscarían? ¿De qué manera la buscarían esa información? Porque eso también es interesante saber desde dónde ustedes obtienen información para investigar sobre un tema. ¿Cuáles son sus fuentes? Bien, documentales. Ujú. Sí, 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 sí. ¿Qué más? ¿De dónde más pueden sacar información? ¿Cuál es el medio por excelencia del cual se obtiene la información últimamente? Digo por excelencia porque es el más utilizado. Ujú. Exacto, exacto, ¿sí? Exacto. Google. Pero vamos a ir viendo luego, Internet en general, ¿sí? Pero vamos a ir viendo, ¿sí? De a poquito que dentro de Internet y dentro de Google, ¿sí? Tenemos buscadores, en cierta forma, que son más específicos, ¿sí? Si yo quiero información científica, ¿sí? Eh, yo pongo los términos, ¿sí? Las palabras clave en Google y me va a llevar a una serie de páginas, ¿sí? Pero yo no puedo distinguir muchas veces cuáles son, tienen un carácter más científico y cuáles no, ¿sí? Entonces hay ciertos buscadores, por ejemplo, uno entra a Google, pero después se mete a lo que es el Google académico, ¿sí? A Google académico. Cielo también, Cielo es una base de datos. Vamos a ir viendo que dentro de lo que es Internet, por ejemplo, hay distintas maneras de buscar información, ¿sí? Hay distintas maneras de buscar información. Y esas maneras de buscar información tienen que ver con los sitios donde buscamos esa información, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo buscar una serie de términos en Google que buscarlos en Google académico, ¿sí? Porque en Google académico son publicaciones de tipo científica que están indexadas en algún lado, ¿sí? En alguna revista, que tienen un carácter científico, ¿sí? Por eso se llama académico o escolar, ¿sí? Eh, pero básicamente esa información que encontramos en Google académico, ¿sí? Está certificada, ¿sí? También hay ciertas características que por ahí nos guían si es una página, claro, si es confiable o no. Exactamente, exactamente, ¿sí? Eh, hay características que nos dicen si una página es confiable o no. Por ejemplo, ¿cuáles se les ocurren? ¿Cuáles se les ocurren? ¿Qué hace para ustedes que una página sea confiable en la información que nos está brindando o que no lo sea tanto? Ujú, exactamente, exactamente, ¿sí? Hay muchas publicaciones donde uno obtiene información, pero no dice quién la publicó, no dice cuándo. Los blogs, exacto, los blogs no son muy confiables. No se sabe quién escribe y a veces sabemos quién escribe, pero no sabemos a qué se dedica, ¿sí? No sabemos si conoce del tema que está hablando, si no conoce el tema que está hablando, ¿sí? Y eso
muchas veces, a ver, con el problema de investigación no vamos a, con el tema del problema de investigación no vamos a poder cerrar hoy, ¿sí? Por lo tanto, para la próxima lo vamos a retomar y les voy a pedir que vayan leyendo el capítulo, ¿sí? Yo les voy a subir el libro más tarde. Pero como para ir cerrando ahora, ¿qué pasa con esto de los blogs? Eh, y por eso, sí, hay tantos medios independientes, están en todas las redes, pero no se sabe si la información es real, ¿sí? Exacto. Fíjense, ¿cuál es el impacto que puede tener, cuál es el impacto que puede tener esta circulación de información no chequeada de ninguna manera, ¿sí? Muy similar a a la infodemia, ¿sí? En la ciencia y en las producciones científicas. Cuando en algún momento, creo que hace como 5 años más o menos, hace como 5 o 6 años, eh, a mí me solicitaron como asesor metodológico de una tesis. Yo no participaba ya como asesor metodológico, pero como era una amiga muy conocida hace mucho tiempo, le dije, bueno, dale, te doy una mano con la parte estadística. Entonces, dije, bueno, ¿qué es lo que tenés hasta ahora? Y mirá, ya tomé los datos, dice, y estoy haciendo un trabajo con personas que tienen trastornos psicosomáticos. Y a partir de ahí evalúo dos variables más, ¿sí? No importa cuáles eran. Pero su eje era que estas personas tenían un tipo de trastorno llamado psicosomático. Bien. Le dije, ¿y cómo? Dije, bueno, mándame los datos, los voy a ver. Entonces miro los datos y había establecido una clasificación en trastornos que, digamos, los psicosomáticos son los que relacionan la mente y cuerpo, ¿sí? El psiquismo determina la formación de trastornos físicos, ¿sí? Por algo que no puede darle un significado, ¿sí? Por así decirlo, en criollo, ¿sí? No se le puede dar significado a algo y ese algo se transforma en un síntoma somático, en un síntoma del cuerpo. Y cuando yo le pregunto, bueno, cuál era la clasificación que había utilizado, me manda la tabla y entre los trastornos, ¿sí? Piénsenlo como dolores, por ejemplo, como si estos fueran dolores. Decía, no sé, voy a inventar, pero la clasificación era dolores de los miembros inferiores. Bien. Pacientes con dolores en los miembros superiores. Bien. Pacientes con dolores de cabeza. Bien. Pacientes con dolores del ombligo hacia arriba. Entonces, yo veía en la clasificación que del ombligo hacia arriba entran también los miembros superiores y la cabeza. Entonces yo le decía, bueno, pero ¿cuál es la distinción? ¿Sí? ¿Qué me distingue un dolor del ombligo para arriba de un dolor de miembros superiores o de un dolor de cabeza? Porque entrarían los dos en la misma categoría. La cabeza entra como dolor de cabeza y como dolor de un sector del cuerpo que está arriba del ombligo. Entonces, eh, se, digamos, concluyó en que, bueno, no tenía mucha idea. Le dije que fuese a buscar más información y le pregunté de dónde había sacado esos autores, esa clasificación, ese cuadro que era central en su tesis. Ese cuadro, me dice, lo saqué de esta página. Cuando entro a la página, para mi horror, era, no sé, viviendo la psicología.blogspot, ¿sí? Entonces ahí se nos cayeron todas las estructuras. ¿Por qué? Porque cuando yo leí Blogspot, ¿sí? Digo, Blogspot no es una fuente de información confiable. No es una fuente porque cualquiera puede armar su blog y escribir lo que quiera, ¿sí? Lo que quiera, lo que se le ocurra, ¿sí? Entonces esta persona había hecho un escrito sobre trastornos psicosomáticos y había creado esa clasificación que era el centro el corazón de la tesis de esta amiga. Y lo que pasó fue que eh, le dije, bueno, contacta con el tipo del blog y pregúntale cuál es la bibliografía en la cual se basó para hacer esa clasificación. Y la respuesta del tipo a la semana fue,
esa clasificación la armé porque se me ocurrió en el momento. Entonces, básicamente tuvimos que tirar la tesis a la basura, ¿sí? Sacar sacar la influencia de esos trastornos psicosomáticos y simplemente hacer una evaluación chiquita, descriptiva, muy pequeña, digamos, de lo que quedó de información que era válida, ¿sí? Entonces, por eso es importante, eso no llegó nunca a un jurado, por suerte, eh, pero si hubiese llegado a un jurado, la tesis se la rebota, ¿sí? Eh, entonces, esa es la importancia de buscar fuentes de información, ¿sí? Para la producción de problemas de investigación también, que sean confiables, ¿sí? En algún momento vamos a ver, cuando veamos el tema de marco teórico, yo les voy a dar, ¿sí? Algunas fuentes de información confiables y que son de acceso gratuito, ¿sí? Que son de acceso gratuito. ¿Por qué? Porque no todas las fuentes de información también tienen el acceso gratuito, sino que hay que suscribirse y esa suscripción implica un pago que generalmente es en dólares, ¿sí? Así que bien, bueno, lo que les voy a pedir entonces es, vamos a seguir estamos en los factores actitudinales hacia el conocimiento en el capítulo del problema de investigación, el libro 1, ¿sí? Quieren anotar, es la página 63 del libro 1, ¿sí? Yo voy a estar subiendo estos libros ahora en breve, ¿sí? Y la idea es que para la clase del lunes nos encontremos con este capítulo en lo posible leído para ya pasar, digamos, hacer un pequeño repaso del problema de investigación y pasar a los otros elementos del proceso de investigación cuantitativa. El lunes es feriado. Me mataste. Pues yo con esto de la pandemia yo ya no sé, mira, si un domingo me dicen tener que dar clases, yo doy porque ya estoy perdido. 12 de octubre. Eh, bien, bien. Eh, bueno, sí, no, yo ya vengo. Eh, si usted, a ver, tomemos la decisión en conjunto, ¿sí? No, yo tampoco, por eso te digo, si vos me decís que el lunes es feriado, y si vos me decís que el lunes es feriado y que el lunes es 12 de octubre, yo te creo. Y si me decís que es 12 de diciembre, también te creo. Eh, andamos muy perdidos. Bien, consensuemos. Porque a su vez la clase del lunes es a las 8 de la mañana, ¿sí? Eh, si ustedes me dicen que van a asistir, yo doy la clase. Si ustedes me dicen prefiero no asistir, acordamos ahora y dejamos el lunes sin clases, como ustedes quieran, ¿sí? Bien. Em, bueno, hagamos una cosa, ¿sí? Bueno, listo, listo. Hagamos una cosa. El lunes entonces respetemos el feriado, ¿sí? El lunes respetemos el feriado y nos comprometemos todos para estar en la próxima clase con el capítulo del problema de investigación leído, ¿sí? Entonces de esa manera ganamos todo. Genial, genial. Bien, bueno, entonces nos vemos la semana que viene, ¿sí? No el lunes, el miércoles. Tengan buen fin de semana, que descansen. Gracias, que estén muy bien. Nos vemos.